como el pastor ha estado hablando acerca del rapto y la segunda venida de Cristo, decidí también hablar acerca del mismo tema, porque es un tema que puede ser muy confuso o confundido, aún para la gente que ya han estado en el Evangelio por mucho tiempo. Me imagino mucho más para la gente que son nuevos en Cristo, ¿sí? Porque a veces cuando la gente habla acerca del Apocalipsis o el libro de Revelación, la venida de Cristo, hay muchos conceptos que se nos puede ser muy difíciles de entender, como pues hay un dragón y luego hay una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y luego hay otra bestia, y luego hay Babilonia, que es la madre de todas las rameras, y las estrellas se van a caer y la luna se va a hacer sangre y no entiendo, ¿verdad? Entonces, por muchos es un libro que a veces evitamos porque no lo entendemos. Entonces, hoy lo que quiero hacer no es necesariamente explicarle todo, porque hay demasiado para explicar. No se puede cubrir todo en una charla hoy. Pero lo que quiero hacer es darles unos principios para que ustedes, cuando van a casa y leen la Biblia, pueden leer con un poco más entendimiento para que el Señor le pueda revelar más. Porque es importante que usted llegue acá a recibir palabra, pero también es importante que cada uno de nosotros estemos leyendo la Biblia por nosotros mismos. ¿Sí? Con el objetivo no de llenarnos con conocimiento, sino llenar nuestros corazones con entendimiento para llegar a ser maduros en Cristo, para que ya no podamos ser engañados por doctrinas falsas. Porque hay muchas doctrinas falsas que dicen ser cristianos, pero no, y son doctrinas de demonios. Cuando hay cristianos que dicen, pues nosotros tenemos que tolerar a la maldad, tenemos que apoyar a la gente en estilos de vida homosexual o transgénero, tenemos que apoyar al aborto. Estas personas están tergiversando, usando el Evangelio para predicar una doctrina de demonios. Y muchas veces, por lo difícil que puede ser entender el libro de Apocalipsis y la segunda venida de Cristo, mucha gente usa eso para engañar a la gente. Cristo mismo nos dijo que la gente va a decir, hey, Cristo ya llegó, está acá o está allá. Y nos dijo, no les ponga atención, es una mentira. Lo que quiero hacer es darles unos principios primero para entender la segunda venida de Cristo mejor, y luego vamos a pasar muy rápidamente por unos eventos que la Biblia en el libro de Revelación o Apocalipsis nos da acerca del final del tiempo. ¿Amén? ¿Están aquí? Sí. Ok. ¿Por qué es tan difícil entender las profecías acerca de la segunda venida de Cristo? Les voy a dar unas razones. Número 1 es porque Dios intencionalmente deja las cosas muy vagas. ¿Así se dice? ¿Vagas? O muy borrosas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente decirnos exactamente lo que va a pasar? Sí, pero también es porque Dios es muy inteligente, right? Si uno mira las profecías acerca de la primera venida de Cristo, antes de que Él nació, fue lo mismo. Las profecías para los judíos en ese entonces, aunque había tantas profecías y tantas promesas, habían bastantes detalles, aún no sabían mucho. De tal manera que aún hoy en día hay judíos que no creen que Cristo era el Mesías, y parte era porque las profecías daban suficientemente detalle para que cuando ocurriese la profecía, nosotros pudiéramos ver, oh, sí es de Dios, porque nos dijo aquí y aquí y aquí y aquí, y lo cumplió en Cristo aquí y aquí y aquí. Dio suficiente detalle para que no se pudiera negar la verdad de esa profecía, pero lo dejó suficientemente vago y borroso para que la gente en ese entonces no supiera exactamente lo que iba a pasar. Y no era tanto por la gente, sino era más, yo creo, por el enemigo.
Porque el enemigo también se sabe la palabra, pero no quiere decir que él sabe todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, si Dios da su palabra de forma de que después que ocurre, se nos hace, oh, pues es obvio que esa profecía es acerca de Cristo, pero lo hace de tal manera de que antes de que ocurre, la gente dice, yo no sé lo que quiere decir esto, entonces el diablo tampoco sabe y no puede parar el plan de Dios. ¿Hace sentido? Sí. Es por esta razón que las fuerzas de maldad, aunque no quieren, aún pueden ser usados por Dios. Dios es sumamente más inteligente que el enemigo. El enemigo puede ser poderoso, pero Dios es mucho más poderoso. El enemigo puede ser inteligente, pero Dios es aún mucho más inteligente. Entonces, si aún el enemigo fue usado en matar a Cristo, si el enemigo en verdad hubiera entendido las profecías, si en verdad hubiera entendido el plan de Dios, no hubiera matado a Cristo, hubiera matado a todos los demás que querían matar a Cristo, ¿right? Porque aún teniendo las profecías, él no entendía la forma en que iba a tomar esas profecías. No sabía la gran victoria que Cristo iba a ganar al morir y ser resucitado. Amén. Entonces, lo mismo se puede decir por la segunda venida de Cristo. Dios nos da suficientes detalles para después saber, oh, este es Dios, o saber ciertas cosas, estas son las cosas que van a pasar, pero no lo suficiente para que el enemigo pueda cambiar su plan para parar a Dios. ¿Hace sentido? Sí. En otras palabras, el enemigo es muy bueno en jugar ajedrez, ahí se dice, pero Dios juega ajedrez a 1 billón de dimensiones. El enemigo lo juega a 3 dimensiones, Dios a 1 billón de dimensiones. ¿Hace sentido? Sí. Okay. Es por esto que yo creo que no debemos enfocarnos tanto en cuándo va a venir Cristo, cuándo. Hay gente que se pasa todo el tiempo tratando de hacer calculaciones, averiguar en qué día, en qué año. Cristo mismo ya nos dijo que nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos saben, solo el Padre. Entonces, si Él nos dijo que nadie sabe y nadie lo va a averiguar, ¿por qué perder el tiempo en decir va a pasar en octubre 15 del 2026? ¿Por qué? ¿Por qué pasar tanto tiempo si ya nos dijo nadie sabe? Right? Es mucho más importante enfocarnos en las instrucciones de Cristo para estar listos. Si usted se acuerda, en alguno de los predicas de las semanas pasadas, el pastor habló acerca de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Sí. En esta parábola hay 10 vírgenes que están esperando para el esposo que está llegando y cuando llega se los va a llevar a unas bodas. Hay 5 vírgenes prudentes, sabias, que no solo tienen una lámpara, pero también tienen una vasija de aceite. Y hay 5 vírgenes insensatas que sí tienen lámpara, pero no tienen más aceite. Y la Biblia nos dice que todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. No dice que solo las insensatas se durmieron, todas se durmieron. Right? Entonces, eso nos dice que aunque estés listo o no listo, no vas a saber cuándo llega Cristo. Right? El estar listo no depende en saber cuándo va a venir Cristo, porque tenemos que estar listos todo el tiempo. ¿Make sense? La gente quiere saber cuándo va a venir Cristo porque quieren vivir de su propia manera, pero 5 minutos antes de llegar a Cristo voy a hacerlo a la manera de Dios. No. Probablemente es otra razón por la cual no nos dice cuándo, right? Quiere saber en nuestros corazones si en verdad queremos seguirle a Él o solo queremos, no queremos ir al infierno, pero me gusta vivir como yo quiero, right? Yeah. Entonces es importante ser listos. Ok, esa es una de las razones por la cual es difícil a veces entender qué va a pasar en la segunda venida de Cristo. Otra razón es que hay diferencia entre lo literal y lo metaforal, ¿así se dice? Metafórico y lo metafórico, y entre lo espiritual y lo terrenal. Entonces, para explicar,
Para entender bien la Biblia, se tiene que saber que cuando hay profecías bíblicas, a veces las visiones y las profecías que se describen son literales. Literalmente lo que se describe va a pasar, pero a veces lo que se describe es una metáfora. Por ejemplo, en Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto no era una metáfora. Era una profecía del libro de Isaías y era literal. Pero nos podemos imaginar que los judíos en ese entonces tal vez pensaban, pues eso no es posible, que una virgen dará a luz, tiene que ser una metáfora. Pero no era literal. Amén. Es un ejemplo de profecía con lenguaje y es literal. En el libro de Génesis se ve, Faraón tiene un sueño y es un sueño profético. Es un sueño que José lo interpreta. Ese sueño es un ejemplo de una visión profética que sí pasó, sí logró a cumplirse, pero la forma en que se presentó no era literal, era una metáfora. Era un sueño de 7 vacas gordas y luego llegaron 7 vacas flacas que se comieron las vacas gordas y como que uno no se podía dar cuenta que habían comido las vacas gordas porque seguían siendo flacas. Eso no ocurrió literalmente. No hubieron esas 14 vacas, los 7 y los 7 en Egipto, pero lo que describió pasó precisamente porque era lenguaje visual, lenguaje poética para describir. Va a llegar 7 años de abundancia, pero luego va a llegar 7 años de escasez tan severa que no nos vamos a recordar de los años de abundancia, como que si los años de escasez se comieron los años de abundancia. Amén. So, hay proféticas literales, hay proféticas que son metáforas. También hay diferencia entre profecía y lenguaje profético que en lo espiritual es literal, pero para nosotros es casi como metáfora. Y se lo voy a explicar. En el libro de Apocalipsis describe a 4 hombres y caballos que salen por toda la tierra. Hay uno en caballo rojo, uno en caballo blanco, uno en rojo, uno en negro y uno en caballo gris. Y estos 4 seres, muy posible que literalmente existen en lo espiritual. Pero cuando se van a la tierra y por la tierra, no es que la gente en la tierra va a ver un hombre en un caballo, sino que la actividad de eso que es literal espiritual se manifiesta en otra forma en lo terrenal. En este caso, los hombres con sus caballos representan guerra y escasez y muerte, cosas así. O sea, uno en lo espiritual puede ser que este caballo sí es un ser espiritual, pero nosotros aquí lo que vemos hay hambruna. ¿Hace sentido? Sí. Entonces, como hay literal y metaforal, también hay espiritual y terrenal. Que en lo espiritual sí se puede ver estos seres literales, pero en lo terrenal no, pero podemos ver el efecto de lo que están haciendo. ¿Hace sentido? Sí. ¿Make sense? Ok. Y la tercera razón que tengo, por la cual a veces es difícil saber lo que la Biblia en verdad quiere decir acerca de los últimos tiempos, es porque hay profecías que se describen como para el tiempo final, el final del tiempo o el final del siglo, pero no necesariamente quiere decir el final de todo el tiempo. Puede ser el final de una época, right? Por ejemplo, en Mateo 24 y 25, Cristo está hablando bastante acerca de la segunda venida, pero también está hablando acerca de otras cosas. Está hablando acerca de la destrucción del templo. Y metido entre esta conversación del templo, también habla cosas que pasan al final de todo el tiempo. Y a veces es confuso porque en Mateo 24, 34, Cristo dice esto: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces hay ciertas cosas en ese hablar profético, por decir, ciertas cosas que ya se cumplieron.
porque esa generación ya no está. Pero hay otras cosas que él dijo que aún se pueden aplicar, aún están por pasar. ¿Hace sentido? Sí. Les estoy preguntando tanto si hace sentido porque es un tema un poco difícil. Y también, no solo hay este lenguaje de el final del siglo, el final del tiempo o cosas que ya pasaron, también hay profecías que sí eran por un tiempo, pero las cosas se repiten. Entonces la profecía puede lograrse de nuevo. Por ejemplo, la profecía acerca de Cristo venirse por la primera vez, eso no se va a cumplir de nuevo porque no va a haber otro Cristo. Pero, para darle el ejemplo, en la Biblia, si uno lee su Biblia, porque debe leer su Biblia, uno nota que hay tipos o personajes que se repiten, personas. Y no es en la forma de reencarnación, de que nace y luego literalmente viene a la tierra y nace de nuevo. No. Es que la misión de esa persona, el oficio de la persona y el ungimiento de la persona regresa en forma de otra persona. Entonces Josué es un tipo que se repite en David. Right? Yeah. Elías es un tipo que se repite en Juan el Bautista. ¿Hace sentido? Sí. También las fuerzas de maldad, las batallas de maldad también se pueden repetir. Porque el enemigo que en una época esté muy fuerte y es derrotado, puede salir por un rato, pero regresar en otra época. Hay un ministro que se llama Jonathan Cahn, aquí en los Estados Unidos, que explica que los mismos dioses que se veían en otros siglos, en otros países, ahora han vuelto a los Estados Unidos, pero en diferente manera. Pero si uno tiene sabiduría y entendimiento, uno puede ver, oh, este es lo mismo a los ritos que hacían los otros. ¿Sí? Más reciente, hubo la tragedia de Charlie Kirk, que lo mataron. Y muchos cristianos han notado que es muy similar al martirio de Esteban. Que literalmente la Biblia dice que Esteban estaba dando el evangelio, explicando con tanta sabiduría que los que lo escuchaban se cerraban los oídos y gritaban y no aguantaban su sabiduría, entonces lo mataron. Se ve lo mismo repitiendo con Charlie Kirk. Hablando sabiduría, hablando verdad. Los que literalmente uno puede ver gente que son poseídas por el enemigo, que no aguantan la sabiduría. Y son los espíritus que están martiriando y matando a la gente. ¿Hace sentido? Sí. Entonces, en la misma forma, como la batalla de antes puede regresar, a veces hay palabras proféticas que ya se cumplió en ese instante, pero aún tiene aplicación después. ¿Make sense? Sí, ok. Entonces, esas son las razones que doy por lo cual es un poco difícil saber lo que la Biblia en verdad nos está diciendo acerca de los últimos tiempos. Pero ahora queremos hablar acerca de unos principios que también son importantes universalmente para entender el Evangelio, pero también para entender la venida de Cristo. Número uno, es importante entender el juicio de Dios. En una de las pláticas anteriores explicamos de que el reino de Dios, la fundación de su reino es justicia. Y Él nunca abandonará su trabajo de ser el gran juez, el juez divino. Amen. Y nosotros podemos ver la Biblia, especialmente libros como el libro de Revelación, que en cierto punto en el libro de Revelación uno empieza a ver un juicio y otro 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 juicio. Juicios horribles. Y uno, si no conoce a Dios, piensa, pero Dios, yo pensaba que eres Dios de amor. ¿Por qué tanto juicio a la gente? Y queremos explicar el por qué. Esto no está en mis notas, pero algo para explicarle un poco. El rey David era un buen rey, pero no era un buen padre. Uno de los trabajos de un rey es asegurarse que haya justicia en su tierra. Entonces la gente llegaba al rey para darles justicia. Si había un problema entre vecinos, llegaban al rey para el rey declarar
justicia, declarar un juicio, esto es lo que se va a hacer. Pero en su propia familia, David falló grandemente en no traer justicia. En una de las peores, más tristes historias de la Biblia, uno de los hijos de David viola a una de las hijas de David. Y la Biblia dice que que David estaba muy enojado, pero no hizo nada. No trajo justicia a la situación. Entonces, uno de sus hijos, uno de los hermanos, se levantó para matar a ese hermano que había violado a la hermana. Y por haber hecho esto, tuvo que huirse del país. Y la Biblia dice cuando lo escuchó David que se alegró, porque alguien trajo justicia. Pero ese era el trabajo de él. Entonces, esa decisión de no traer justicia a su propia familia resultó en una guerra civil. Porque años después, cuando regresó su hijo, David rehusaba verlo y Absalón, se llamaba Absalón, llegó a las puertas de la ciudad de Jerusalén donde habitaba David. Y mientras la gente llegaba para buscar justicia del rey, él los paraba y decía, ¿estás buscando justicia? No lo vas a encontrar con el rey. Si yo estuviese en el reino, si yo fuese rey, te daría justicia. Y resultó una guerra civil. David tuvo que huirse del palacio. Hubo bastante matanza y últimamente su hijo Absalón fue matado. Por no traer justicia en lo personal, trajo devastación al reino entero. Porque una maldad trae cáncer a todos los demás. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento, a veces se nos parece demasiado harsh, demasiado doloroso, demasiado feo los juicios. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si alguien deshonra a sus padres, se le tenía que matar. O sea, si yo llego y le hablo mal a mi mamá, ella me tenía que llevar enfrente del resto del pueblo y me tenían que apedrear. Para nosotros nos parece, eso es demasiado. Es porque Dios sabe que la maldad en una persona, si no se trae justicia, se vuelve en un cáncer que destruye a todos. ¿Hace sentido? Eso es lo que pasó con David y su hijo en Israel. Ese es un error que hizo David que Dios jamás hará. Dios no permitirá ese cáncer que sigue, por eso tiene que traer juicio. Entonces, hoy en día, no sé si ha notado, pero sí es un tiempo de juicio en este país. La diferencia es que no es un juicio final. Hay tiempos de juicio, pero también hay el gran juicio. La Biblia describe el día gran y terrible de Dios. Y ese va a ser un tiempo donde Dios va a derramar toda su ira en contra de los que están en la tierra. Pero eso no quiere decir que el juicio que estamos experimentando ahorita es ese juicio. Es más, los juicios de Dios son una misericordia. Porque el juicio que da aquí es para despertarnos, para que la gente se arrepiente, para que deje de ser el mal y empiecen a hacer el bien, para evitar peor juicio después. ¿Sí? Porque cada vez que Dios trae juicio, y es lo mismo en cada nación, en cada ciudad, en familias, en individuos, es así. Que cuando Dios trae juicio, la gente responde de diferente forma. Algunos se arrepientan, notan lo que están haciendo y dicen, Dios, por favor, perdóname, yo quiero vivir contigo, no quiero hacer el mal, yo quiero hacer el bien. Mientras que hay otros que se meten más en la maldad. Y en vez de arrepentirse, en vez de humillarse para arrepentirse, deciden que odian a Dios. Es más, hay gente en el infierno ahora mismo que si Cristo mismo llegase al infierno para darles la oportunidad de arrepentirse, no lo harían. Le maldecerían,
le escupirían, no. Sí, My English, Spanish, perdón. Pero hay gente en el infierno aún teniendo otra oportunidad. Si se los daba Dios, no lo tomarían. Porque es todo acerca del corazón. Por eso Dios siempre nos recuerda, yo estoy buscando lo que hay en tu corazón. No es tanto que llegue a la iglesia y aparece ser bueno, Él quiere mi corazón entero. Por eso cuando en el gran juicio, cuando hay juicio entre todos, Él no nos dice, sal de aquí porque no fuiste a la iglesia, sal de aquí porque no hiciste tal de tal, sal de aquí, no te conozco. Right? Yeah. Esa es la diferencia. Entonces los juicios de Dios son una misericordia. Es por amor a su nombre y por amor a toda la creación que no abandona su trono y responsabilidad de ser juez. El amor requiere justicia. Entonces, entender la importancia y el valor de Dios como juez y que sus juicios siempre son buenos es muy importante para entender bien lo que la Biblia dice en el libro del Apocalipsis y acerca de su segunda venida. ¿Make sense? Sí. Okay. Número 2. Igualmente, también es importante recordar que Cristo no vino para establecer una religión. Right? Muchas veces nos confundimos y pensamos, Cristo vino para empezar una religión. No. Wrong. Vino para establecer su reino. Amén. Desde el principio, como lo hablamos antes, el plan de Dios en crear la tierra y poner humanos aquí era en darle a la humanidad el dominio de la tierra y Él tendría dominio sobre nosotros. Y en esa forma su dominio estaría extendido por medio de nosotros. Pero al desobedecer a Dios y obedecer al enemigo, Adán y Eva, dieron ese dominio al enemigo. Entonces, como ya explicamos en otra instancia, la primera vez que llegó Cristo, llegó para restaurar ese dominio a la humanidad. ¿Yes? Yes. Pero lo hizo de una forma discreta. Llegó como un bebé naciendo en un estable. Llegó como uno de nosotros, de tal forma que en simplemente verlo uno no se daría cuenta que es el Hijo de Dios. Es como un espía que llegó y que infiltró para estar entre nosotros, right? Vino como el Cordero de Dios para ser inmolado. Entonces la primera vez vino como el Cordero. La segunda vez va a venir como el león de la tribu de Judá. La forma de ser, su función va a ser diferente. La primera vez no vino para juzgar el mundo, sino para salvarlo. Cristo mismo nos dice eso, que Él no vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Vino como el Salvador. Pero la segunda venida sí va a venir para juzgar al mundo. Right? Mucha gente piensa que va a ser el mismo Cristo exactamente que de antes. No, la misión ahora es diferente. Ahora Él va a llegar para reinar como juez con vara de hierro. La primera vez vino en una forma muy discreta. Pero la segunda vez, cuando viene, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Nadie podrá negar su venida. A nosotros, entre las dos venidas de Cristo, la primera vida y segunda venida, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de establecer su reino, pero por medio de predicar su palabra, evangelizar, discipular, bautizar. Se nos ha dado la misión de tomar la tierra, pero en una forma espiritual. Right? No es que tenemos que tomar armas y forzarle a la gente que entre al reino. No, Dios no quiere eso. Ahorita se nos ha dado el tiempo, la oportunidad de tomar dominio sobre los aires, por decir, en lo espiritual. Dios está buscando los corazones que en verdad lo aman. No gente que lo declara por labios, pero con sus corazones lejos. Quiere ver quiénes en verdad lo escogen y quiénes no. Entonces, los juicios son una forma no solo de traer justicia, lo cual es importante, sino también causar a la gente que deciden. En un juicio, cuando la cosa se pone difícil, le forza
a uno que decide. Tiene que tomar una decisión. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Si la gente se arrepiente verdaderamente de corazón, Él con gozo los perdona, los recibe y los restaura. Pero es importante recordar que aunque sí, las almas son muy importantes para Dios, Dios no solo está interesado en las almas, también está interesado en recibir naciones. En la Gran Comisión, Cristo nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice hacer discípulos en todas las naciones. Dice hacer discípulos a todas las naciones. Él quiere reinos, Él quiere pueblos, Él quiere naciones. El plan de Dios es que las naciones mismas sean salvadas y que Él reina sobre las naciones. Eso era su plan desde el principio y desde entonces hasta ahora Él ha estado trabajando para cumplir ese intento original. En Apocalipsis 11:15, en la segunda parte, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces es muy importante recordarnos, sí, las almas importan, pero también Dios quiere naciones, países enteras. Es por esto que el globalismo, el deseo para tener solo un solo gobierno sobre toda la tierra, no es de Dios. A Él le gustan las naciones, a Él le gusta que hay diferentes países con diferentes culturas, diferentes formas de ser. Para él esto es algo glorioso y Él quiere ser rey de naciones. Y es por eso que el globalismo es un plan del enemigo. Es el enemigo que quiere meter a todos bajo un solo gobierno para él, por medio de la corrupción, reinar. ¿Make sense? Yeah. Por eso se ve en Génesis la torre de Babel, right? Esa fue la intención del enemigo, a que todos los humanos se amontonaran en un lugar y fueran reinados por un gobierno y querían hacer una torre que llegara al cielo. Pero Dios esencialmente les dije, yo no los hice para que se quedaran en un lugar, y los desparció. Los desparció, right? Dios quiere que la humanidad se desparce por toda la tierra, right? Ok, entonces, estos son unos conceptos. Ahora podemos entrar a unos conceptos más específicamente que se encuentra en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han escuchado acerca de la bestia? Right? ¿Han escuchado? O el falso profeta. ¿Han escuchado? Right? O el anticristo. ¿Han escuchado ese término? ¿Han escuchado? En el libro de Revelación se habla de Babilonia, que es la madre de todas las rameras. A veces leemos estos y nos podemos confundir. Right? Uno piensa, la bestia, oh my gosh, y espero que no llegue la bestia y me come, y tengo que tener un cuchillo para cortarme y salir de su estómago. Y no. No es que la bestia sea una bestia literal. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la bestia. En Apocalipsis se nos describe a la bestia que reinará y la gente lo adorará. También se describe a un falso profeta, también en forma de bestia. Y, como dije, se nos describe Babilonia, la madre de las rameras, y se describe en la Biblia como una mujer que se sienta por encima de la bestia. Y uno lee esto y dice, ¿qué? ¿What? ¿Qué quiere decir esto? Es más probable que la bestia representa un sistema de gobierno, pero un sistema de gobierno satánico. Y Babilonia no es necesariamente literalmente la misma Babilonia que ya existía, sino que Babilonia representa un sistema de gobierno humano, un tipo de gobernar que ya existió y que va a volver. Y específicamente se describe como la madre de las rameras, y la Biblia dice que ella dice esencialmente que ella no tiene esposo y que nunca conocerá el dolor, y que es alguien dada a lo sensual.
dada a toda forma de pecado. Entonces, la razón por la cual se describe así es porque es una nación que no reconoce a Dios. No tengo esposo, el esposo sería Cristo. Yo no quiero esposo, yo no quiero a Cristo. Un sistema de gobierno que no reconoce a Dios, que es dada a sensualidad, que es dada a pecado, dada a maldad. Pero describe que todos los merchants, los mercaderes, que todos los mercaderes la aman. Y que los reyes de la tierra hacen tratos con ella. Porque esa forma de gobierno les hace muy ricos. Eso es lo que la revelación nos explica. Entonces, este es un sistema de gobierno ausente de Dios. No sé si saben tanto la historia de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es único porque fue fundada en fundamentos y principios bíblicos. Los que llegaron y empezaron este país querían ser como una ciudad en el monte como describe Jesucristo. Ese era el deseo de ellos. En contraste, este es otro sistema de gobierno que rechaza todo acerca de Dios, pero es un sistema humano. ¿Hace sentido? Sí. Ok, entonces, ¿por qué está sentada sobre la bestia? Y la Biblia dice que es más, que la bestia la odia y la va a devorar. Right? Eso quiere decir que este sistema de gobierno humano en secreto, está basada en un sistema de gobierno de Satanás, de demonios. Entonces, ellos, aunque no lo saben, están recibiendo la estructura de Satanás, de la forma que él hace las cosas. Y dice que la odia porque, pues, lo satánico y lo demoníaco odia todo lo humano. Ellos no solo odian a los cristianos y la gente que hacen bien, también odian a la gente que les obedece a ellos. Solo tienen odio, no tienen nada de amor. Entonces nos describe que en algún punto este reino demoníaca va a devorar a este gobierno humano de tal forma que la fachada ya no va a estar. ¿Hace sentido? Ya no van a fingir que esto es algo normal o natural. Abiertamente se va a ver que es satánico. Right? Ok, ¿por qué es importante saber esto? Pues también hay lo que describe como el falso profeta. Y otra vez, no es necesariamente que es una persona, puede ser, pero yo pienso que más probable es un sistema religioso. La Biblia de Revelación describe a Cristo como un cordero. Este sistema del falso profeta también tiene parecer del cordero. Entonces es una forma de religión que está tratando de imitar lo que Cristo hace, pero es falso. ¿Ha sentido? Sí. Es por decir, como dije antes, los supuestamente cristianos que dicen, no, ya no hay pecado, tenemos que recibir a todos y pueden seguir pecando. Es ya una forma de religión falsa que quiere tomar la forma de Cristo, pero obviamente no sigue a Cristo. Y la Biblia dice que este falso profeta se va a juntar con esta bestia para no solo subyugar a la gente bajo un gobierno, sino subyugar a la gente bajo una religión. ¿Yes? Y como dije, hay temas y cosas que se repiten en la Biblia. No sé si han leído en el libro de Daniel que Nabucodonosor hizo un gran ídolo y hizo que toda Babilonia se postrara delante del ídolo y Shadrach, Meshach y Abednego, no sé cómo se dice en español esos nombres, Abednego, a esos tres, porque rehusaron adorar, los metieron al fuego, al horno de fuego. Es lo mismo que va a pasar en el futuro con este falso profeta. Es un sistema de gobierno que va a reforzar una falsa religión, falsa ideología, y todos los que no lo adoran van a ser matados. Entonces, este es el plan del enemigo, y esta es la parte en Revelación que quizás es la más clara. Dios nos está dejando saber, hey, este es el plan del enemigo.
pero nos deja saber para que tengamos esperanza. Porque aunque el enemigo tiene un plan, Dios nos deja saber que Él también tiene un plan. Y también, como dicen en inglés, spoiler warning, para dejarles saber lo que va a pasar, Dios gana. Right? So, Él nos deja saber qué va a pasar y cómo Él va a derrotar al enemigo después de esto. Amén. También es importante notar esto. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Cristo es considerado como el primero en resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice que antes de morir, Él resucitó a Lázaro, a una nena, a un muchacho. Nos dice que Elías y Eliseo también fueron usados para resucitar a la gente. Habían otros que resucitaron antes de Cristo. ¿Por qué la Biblia nos dice que Cristo es el primero? Hay ciertamente un significado espiritual, porque nosotros, al ser bautizados, también pasamos por un proceso espiritual de morir al pecado y resucitar para Cristo. ¿Verdad? So, hay un sentido espiritual, pero también hay un sentido literal. De que los que resucitaron antes, Lázaro y la nena y todos los que resucitaron al mismo cuerpo, con los mismos límites. Y eventualmente murieron de nuevo. Por eso Cristo, cuando describe a esta nena, dice, no está muerta, está dormida, porque ella iba a morir de nuevo. Right? Aún resucitándola eventualmente, en su vejez iba a morir. Mientras Cristo, cuando Él resucitó, nunca murió de nuevo. Y es más, cuando resucitó, no regresó con su cuerpo lo mismo que era antes, sino regresó en un cuerpo glorificado. De tal forma que sí todavía era carne y hueso. Por eso todavía tenía las llagas en sus manos, en sus pies, en su lado. Por eso lo podían tocar, lo podían ver. Le daba hambre, él pudo comer. So era carne y sangre, pero a la misma vez era un cuerpo espiritual, porque podía caminar por paredes sin usar puertas. Podía aparecerse o desaparecerse. Right? Podía hacer cosas que eran imposibles para el cuerpo físico, porque su cuerpo ahora también era espiritual. Y la Biblia nos dice que un día también nosotros vamos a resucitar, pero no como Lázaro, sino como Cristo, con cuerpos glorificados. Por eso Él era el primero resucitado. Él era la primicia de la resurrección. Amén. Ok, una cosa más y luego queremos pasar por unos eventos que pasan en Revelación, pero también es importante reconocer, hay que tener cuidado con cristianos que se oponen al pueblo judío, que dice Dios ha abandonado a los judíos, solo somos nosotros los cristianos. Eso es muy peligroso. Porque la Biblia misma nos dice que Dios no ha abandonado a los judíos. La forma en que lo describe es que ahorita hay un velo sobre sus ojos para permitirnos a nosotros entrar al reino. Pero en cuanto se les quita el velo y ven que Cristo es el Mesías que han esperado, es cuando Cristo va a regresar, y el deseo de Dios es ya juntar los dos pueblos. Amén. La Biblia, no nos vamos a meter en todo esto, pero la Biblia dice que en el Nuevo Jerusalén será edificado y la fundación va a tener 12 fundaciones nombrado por los apóstoles, o sea, el pueblo cristiano, pero que van a haber 12 puertas, y eso va a ser nombrado por los tribus de Israel, o sea, el pueblo judío. Dios no los ha abandonado, desea traerlos con nosotros al final del tiempo para ser un solo pueblo. Amén. Amén. Esto es importante también. Zacarías 14:4 nos dice, esto es cuando Cristo regresa por la segunda vez, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se
partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, cuando Cristo viene, ¿dónde es que va a llegar? En Jerusalén. No va a llegar aquí a los Estados Unidos. No va a llegar a México o Guatemala, por cuanto amamos a esos países. El lugar que Él diseñó para regresar de nuevo va a ser Jerusalén. Entonces la gente que dice que Dios los ha abandonado están confundidos. Además de eso, como vamos a ver en un momento, Él cuando regresa va a establecer su trono aquí en la tierra en Jerusalén. Eso se ve en Apocalipsis 21. Ok, yo sé que ya se está poniendo tarde, pero vamos a pasar por unos eventos que va a pasar al final del tiempo. Y aún no sabemos necesariamente el orden de todo, pero para que usted cuando lea la Biblia tenga más entendimiento, vamos a tratar de explicarlo. Ok, ya hablamos de que el enemigo está trabajando para crear un sistema de gobierno y un sistema de religión falsa. ¿Entendido? Sí. Partes de esos sistemas ya han existido por mucho tiempo, partes de esos sistemas aún se están construyendo, pero Dios nos deja saber que Él también tiene plan. 2. Mientras avanza el tiempo, vemos en el libro del Apocalipsis que van a seguir los juicios variados. Y con cada juicio, a la verdad, es oportunidad para la gente arrepentirse. Y lo que va a pasar es, Cristo ya nos dijo para todos que vamos a pasar por tribulaciones. Esto no es una opción. Uno no puede decirle al Señor, Cristo, sí quiero comprarme el carro de la salvación, pero yo quiero sin las opciones de tribulación. Muchas gracias. No. Todos pasamos por tribulaciones. Y la verdad es, las tribulaciones sirven para purificarnos. No solo para que la gente que no conoce a Cristo se arrepienten, para nosotros también arrepentirnos y purificarnos. La Biblia nos dice que bienaventurado es aquel que limpia sus ropas antes de tiempo. ¿Qué son nuestras ropas? What was that? Las obras. Nuestras buenas obras son nuestras ropas. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y Cristo nos dice, ten cuidado que no resultas desnudo. Right? Sí, nuestras obras no es lo que nos salva, es la sangre de Cristo, pero Él requiere que hagamos obras, porque por medio de nuestras obras se revela nuestra fe. Amén. Ok, las tribulaciones van a venir, pero en algún tiempo va a llegar la gran tribulación, y este es diferente. Es un tiempo en donde los juicios aumentarán en gran manera, un tiempo donde el sistema de la bestia reinará, un tiempo donde matarán a todos los santos más que nunca. Pero también la Biblia nos dice acerca de un arrebatamiento. Describe en el libro del Apocalipsis que primeramente Cristo va a tomar una cosecha de la tierra. Y se piensa que este es el rapto, de que en algún punto Dios va a rescatar a la iglesia, a la novia de Cristo, la va a rescatar de más tribulación. Pero luego dice que hay un segundo arrebatamiento, pero este va a ser diferente. Este toma forma, dice que un ángel lo va a hacer, pero realmente estos son los que tienen que morir en la gran tribulación para limpiar sus ropas. La gente que no estuvieron listos cuando Cristo vino para recibirlos, entonces se tuvieron que quedar, pero no necesariamente van al infierno, simplemente que tienen que pasar por aún más tribulación para llegar. ¿Make sense? Yeah. Y en este arrebatamiento dice que Cristo mismo lo va a hacer, pero no necesariamente va a tocar la tierra. Dice que nuestras almas nos encontraremos con Él en el aire. Amén. Porque a veces nos confundimos. La gente piensa, esa es la segunda venida de Cristo. No, ese es un arrebatamiento, pero su segunda venida en sí, cuando sus pies tocan la tierra, es después. Amén. Good. Ok, ya casi terminamos. Entonces, después de esto, el sistema de la bestia tendrá tiempo para reinar
Y durante este reinado, Dios derramará su ira sobre la tierra. ¿Por qué? Esta ira es justicia para los mártires, que su sangre fue derramada. El libro de Apocalipsis describe que en el cielo, debajo de su trono, están las almas de los mártires que están esperando justicia por lo que los de la tierra les hicieron. Desde Abel y Esteban hasta Charlie Kirk y los demás. Están esperando justicia, y la ira de Dios en el final es para traer justicia para sus mártires. Wow. Amén. Amén. Por eso la Biblia nos describe que antes que acontezca esta ira en el cielo, se va a levantar incienso al Señor. Y el incienso son las oraciones de los santos, y va a llegar un punto donde un ángel se lo va a traer, le va a dar el incienso, y no sé cómo se llama el objetivo que usan para el incienso, pero lo tiran a la tierra. Y es entonces que empiezan todas las iras de Dios. Cuando las oraciones para justicia, para los mártires, para los santos, al fin llega a su máximo, es cuando Dios trae justicia. Amén. Ok, entonces, este proceso del reinado de la bestia y de las iras de Dios va a seguir y van a ir empeorando, y mientras empeora, van a estar matando a los que rehúsan adorar a la bestia, hasta que solo se quedan la gente que rehúsan arrepentirse. Hasta que solo quedan la gente que en sí odian a Dios y adoran a la bestia y el sistema del diablo. Y es entonces cuando Cristo llegará en las nubes, en toda su gloria, con caballo blanco y con una fuerza armada. Y los poderes de maldad, las fuerzas de maldad aquí en la tierra, Satanás, pero también, no Satanás, la bestia y los humanos llegarán para pelear contra Cristo. ¿Make sense? Es la parte en la cual todo lo espiritual ahora se ve plenamente en lo terrenal. ¿Sí? Y lo que va a pasar, Apocalipsis nos dice qué pasa con este encuentro, el Señor contra la bestia y los en la tierra, en Apocalipsis 19, 20 a 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, la gente usualmente muere y luego se va al infierno. Ellos no. Literalmente, de estar en el mundo de los vivientes, directamente al lago de fuego. Y los demás, los humanos que pelearon al lado de ellos, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, esos son personas que fueron dadas oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, y comprobaron que nunca se arrepentirán. Ok. Entonces uno piensa, ok, ya se terminó todo, right? No, not yet. Porque la Biblia dice que el diablo es arrojado al abismo por 1000 años, mientras que Jesús reina sobre la tierra. Does that make sense? Hay una batalla en contra del sistema de la bestia. Claro que Jesús gana, entonces Él reina por 1000 años con los mártires que fueron matados en la gran tribulación, y el diablo no puede hacer nada, no pueden ganar a nadie. Pero la Biblia dice que después de 1000 años es necesario permitir que el diablo salga una vez más, y él sale a engañar a los países que existen en ese tiempo, y toma a esos países y los que quieren estar con él para pelear contra Cristo una vez más. Pero no hay batalla, porque la Biblia dice que fuego del cielo los consumen a todos. Y es entonces, al fin, meten a Satanás al lago de fuego con la bestia, con el falso profeta. Y es cuando al fin empieza el día de juicio para los humanos. Todos los que vivieron, los justos e injustos,
Después de todo eso, vamos a pararnos delante del trono del Padre, del trono de Dios. Y Él separará los que tienen su nombre en el libro de la Biblia a un lado y los que no tienen su nombre en el libro de la vida a otro lado. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de esto en Apocalipsis 20, 11 a 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron toda la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en esos libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Ellos son los últimos enemigos. Este es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, so hay un día, este es el día de juicio, right? El tiempo de la gran tribulación es diferente del día del gran ira del Señor, es diferente que el día de juicio. ¿Amén? ¿Hace sentido? Como lo explicamos. Al fin de todo esto, al fin el plan de Dios original se logrará. Descenderá la nueva Jerusalén del cielo a la tierra, y el Padre y el Hijo reinarán sobre toda la tierra en Jerusalén. La Biblia dice que no habrá templo porque Dios mismo va a estar ahí. Él será el templo. Él va a reinar sobre toda la tierra. En el principio, como lo hizo con Adán y Eva cuando caminaban con ellos en el jardín del Edén, de nuevo lo hará con toda la humanidad, con todos los que lo escogieron. Amén. Dios caminando entre los humanos como al principio. Al fin lo que Dios quiso se cumplió. Es por eso que ahora, en este tiempo, la decisión es nuestra. Cada corazón tiene que decir, tal como Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, 19 al 20, les dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Y luego vamos a terminar con esto. Cristo mismo, al final de la Biblia, nos dice a todos, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Tus juicios son buenos. Gracias, Señor. Tú siempre eres bueno. Tu amor es bueno, inmerecida. Gracias porque tu amor por la humanidad es tan grande que mandaste a tu Hijo Cristo. Gracias porque Él pagó el precio para nosotros. Murió, resucitó y ahora está glorificado a tu lado, Padre. Y Cristo, nosotros queremos ser de los que están listos para tu venida. No queremos ser los que juegan con la maldad, los que juegan con el pecado. Queremos ser los que te toman en serio, que te aman de verdad, con corazones en fuego. No queremos ser tibios, ni queremos ser fríos. Queremos estar calientes por ti, Señor Jesús. Y queremos ser de los que ayudan y encuentran a otros para que también salgan de la perdición y puedan estar listos para ti también. Cristo Jesús, queremos hacer nuestra parte para que los reinos de la tierra vuelvan a ser reinos tuyos. Queremos hacer nuestra parte hoy en día, ahora mismo, a
que las naciones, que las almas vengan a ti, pero que también que las naciones vengan a ti. Enséñanos, porque tú nos has dado a cada uno de nosotros un rol, un papel en esta misión. Enséñanos cuál es nuestra parte para ser fieles a ti. Queremos ser las personas que no tienen temor de ser mártires, que cada día nos acostumbramos a morir a nosotros mismos para morir por ti, para que si llega el día cuando tenemos que dar la vida entera para ti, estemos listos para hacerlo. Que no tengamos temor, que nuestros hijos no tengamos temor. Queremos ser de tu pueblo y queremos ser los que tenemos nuestros nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.